Buenas noches, bienvenidos a Dive Bomb, episodio 4, 5, ya ni me acuerdo. Vamos a charlar del Gran Premio de Países Bajos con Torni, Nicky y Ramiro. Hoy 4, plantel de 4 para la fecha de hoy. Un Gran Premio después de un parate de verano que nos dejó sedientos de Fórmula 1. Y creo que tuvimos una carrera entretenida. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué dicen? Pablo, ¿cómo va? Todo bien. ¿Cómo andan? Torni, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo va eso? Bien. Sambor decía que la lluvia amagó la lluvia. Parecía que la lluvia era lo único que nos iba a dar la emoción. Sin embargo, no vino la lluvia, pero hubo algo de emoción en la carrera. Y ahí ya el Graf aparece con el título que la sorpresa de la fecha fue el DNF de Norris, con un problema que se habló, primero un tema con la unidad de potencia Mercedes, después se leía en algunos lugares que el problema no fue de Mercedes, sino fue algo de McLaren, pero al fin y al cabo, el preferido, el predestinato de Zak Brown, podríamos decir, no pudo terminar el Gran Premio, y un Piastri que es viene con un año muy firme, se aleja a 34 puntos. ¿Qué opinan? ¿Se terminó el torneo con esto o no se terminó? Falta mucho todavía, pero bueno, es una buena diferencia, ¿no? Para lo que viene. Por supuesto que McLaren tiene la ventaja de que son indiscutiblemente el equipo 1, entonces mañana le pasa lo mismo a Piastri, probablemente gane Norris, ¿no? Entonces ahí recorta 25 puntos de una, pero bueno, siempre y cuando se mantenga y logre la regularidad y no abandonar, creo que va a ser difícil que Piastri lo pierda. Sí, quedan. Yo creo que tampoco está lejos de estar terminado porque faltan muchísimos puntos todavía y como dice Rami, es entre ellos dos. O sea, si no ganás, salís segundo y no hay mucha variante más. Y es una lástima, aparte, que haya abandonado, porque era una pelea que la estábamos viviendo carrera a carrera y con esto un poco que si bien no se desvirtúa, porque los dos por lo que le iban a seguir de la misma forma tratando de ganar, no, Piastri dijo que todavía no da para especular ni nada, tiene que seguir igual, y Norris dijo que es lo mismo, cómo va a actuar, así estuviera a 3 puntos, 10 puntos o 30 puntos, 100 puntos, él tiene que salir a ganar la próxima carrera, así que espectáculo vamos a tener. Y que. Sí, perdón, Torni, dale. No, decía que coincido con lo que dice Rami y Nicky. Y lo que sí llamó poderosamente la atención. O sea, creo que no estaba en los planes de nadie ver la rotura de un motor, menos de McLaren, en un gran premio, ¿no? Bueno, y ahí donde iba con lo que dice Rami, que es cierto que en condiciones normales él tiene tantas posibilidades de ganar, más que el resto, y como Piastri y superior al resto, pero en una época donde roturas es difícil, y con un auto tan dominante como es McLaren, como lo fue el Red Bull hace 2 años, es complicado, digamos, una mala clasificación, vamos a suponer, una mala clasificación en Monza, probablemente para Piastri, en la medida que no rompa el auto él, es muy difícil encontrarse con una rotura de unidad de potencia o cosas por el estilo. Así que no sé si eso le va a jugar en contra, porque a veces lo bueno cuando están parejo la cosa es que tener a alguien que te descuente, que tener 2 o 3 equipos que está bien, te va a complicar a vos, vamos a suponer a vos Norris en el afán de querer recuperar, pero tenés 2 o 3 pilotos que le van a sacar puntos a tu rival directo en este caso. Eso me parece que es lo que lo va a complicar a Norris. Más allá de, como decís Rami, va a ganar carreras y va a tener que cruzar los dedos que le pase algo como lo que le pasó a él, le pase a Piastri. Sí, igual no olvidemos que al principio de año al que le pasó algo parecido fue a Piastri, que en Australia le fue mal y fue recortando y bueno, terminó quedando primero.
Y después Norris también lo que le pasa en Canadá, y bueno, se había recuperado bastante bien, y bueno, y ahora le pasó esto. Así que no, nada está perdido todavía. Sí, a veces lo que uno hablamos, lo hemos hablado en otros programas, se lo ve muy firme mentalmente a Piastri, y otro sería el panorama si hubiese sido inverso inversa la situación. Si Piastri hubiese tenido el abandono en esta fecha, si bien se le iba a hacer cuesta arriba, sacando que la diferencia iba a ser menor porque estaba adelante en el campeonato, como que se lo ve más firme mentalmente. Y Norris, creo que este fin de semana va a ser una prueba de fuego, a ver cómo está en su ánimo para intentar, como quien dice, volver a subirse al caballo de la pelea del campeonato, porque si este fin de semana hace una fecha complicada, mentalmente creo que Norris va a estar más diezmado. Sí. Igual yo todavía estoy esperando el toque Entre ellos. que termine de abrir la grieta, ¿no? Porque están ahí como una guerra fría ahí, lógicamente. Y bueno, estuvo muy cerca en Austria y muy cerca en Hungría de chocarse. Así que bueno, yo creo que va a llegar en algún momento. Cuando vemos la de Vettel Weber en Turquía. Ojo con la T1 de Monza, ¿no? Mirá, tal cual. Ahí como que fue hace 2 o 3 años que quedó Verstappen arriba de Hamilton. Complicado. Sí, Sí, igual yo creo que es difícil que, o sea, los tienen muy cortitos a los dos. Va a ser difícil que tengan un toque. Sí, pero un error, a ver, cuando estás así tan al límite y llega un punto donde vos podés ser cuidadoso a mitad del torneo, pero cuando se te empieza, viste, a achicar el círculo, tenés que arriesgar. Y Norris va a ser quien va a arriesgar y vamos a ver hasta dónde aprovecha eso, porque convengamos que ahora el que tiene que ser agresivo y tiene la ventaja de ser agresivo es el que viene corriendo de atrás. Porque se va a tirar en la T1 de Monza, como decía Torni, y al que no le conviene ir al roce es a Piastri. Entonces, pero hay que ver si Norris está dispuesto a tener esa agresividad y a jugar esa carta ahora. Y no, pensemos que sí, Torni, dale. No, que decía que pensemos que los comisarios acaban de sancionar una maniobra por querer pasar por afuera. Así que ahora la T1 de Monza, el que arriesgue que va a querer pasar por afuera, encima lo pueden sancionar. Qué sanción rara esa, ¿eh? Y podemos ir ampliando hoy un poco lo del GP, la sanción de Sainz, te referís, la que le hicieron le dieron a Sainz con respecto a Lawson. Sí, yo creo que no era para sanción de ninguna especie, o sea, ni para ninguno de los dos, me parece. Fue una maniobra típica de carrera, tal cual, o sea, de exigencia en una T1, en un relanzamiento, con goma fría, con freno frío. Está bien, si alguno de los dos cedía, tal vez no hubiese habido toque, pero no me pareció algo loco. No sé ustedes qué opinan, Rami y Nicky, con respecto a eso. Sí, a ver, yo creo que la Fórmula 1 tiene ese reglamento, o ese reglamento de maniobra medio raro, que depende de quién llega primero al Apex, tiene la prioridad, que no sé, escapa un poco de lo que uno considera como lógico. O sea, yo estoy de acuerdo con vos, para mí no era sancionable el toque de carrera. Pero bueno, evidentemente hay un manual de convivencia, un reglamento de maniobra que bueno, que escapa un poco a las buenas costumbres, digamos, a lo que uno está acostumbrado. Sí, y después ni hablar de la inconsistencia, sacando eso que es verdad, como decís vos, tiene un manual, dice, bueno, en el eje de la curva tiene que estar tal posición y eso determina quién está delante y quién está atrás y quién tiene prioridad. Pero después me parece una inconsistencia absoluta en el grado de la penalización. O sea, le dan 10 segundos a Sainz por ese toque y le dan 10 segundos a Antonelli, que le pegó, se tiró de cabeza y le dio un bombazo atrás a Leclerc, que lo saca de carrera. Lawson pudo seguir, o sea, me parece que no se contemplan agravantes y atenuantes, que tal vez son complejos de analizar en carrera, en maniobras finas, pero en estas que son bastante burdas, por decirlo así,
podría haber sido un poco más. De hecho, si mal no recuerdo, a Max el año pasado, que fue en México, creo que le dieron sanciones más duras por maniobras menos, con menos daños o sin daños incluso en los rivales. Sí, yo coincido con Rami. El reglamento no es lo que a todos les gustaría, pero estando el reglamento hay que guiarse con eso. O sea, si Sainz no estaba adelante en el Apex, la responsabilidad era de él solo levantar y no pasaba nada. El otro iba adelante y no tenía forma de ver. Y después, en cuanto a la dureza de la sanción, sí, coincido que lo de Antonelli fue para sancionar un poco más duramente y le dieron al lado lo mismo. Esas cosas a veces no se entienden, pero bueno, también volvemos a lo mismo. Hay que ver qué es lo que dice el reglamento en cuanto a sanciones. Tal vez estén contempladas las sanciones así como se dieron. Tal cual. Una carrera que estuvo entretenida con el tema de la posible lluvia que permitió que algunos se arriesguen, como el caso de Colapinto, como el caso de Verstappen, de salir con la goma blanda. No, la lluvia no apareció, en ese sentido no fue lo que se esperaba, pero después sí empezó a mezclar un poquito y con la entrada de los autos de seguridad y con el Virtual Safety Car, abrió un poquito las estrategias y benefició a algunos. Uno de los grandes beneficiados que pudo ir escalando bastante fue Berman, que con una estrategia de aguantar y aprovechar la posición en pista, y un Haas que realmente está funcionando bastante bien, lo metió en una posición impensada para largar desde box. Realmente creo que entra entre los que están para el título de piloto del día en la fecha de esta de Zandvoort. Esa foto que aparece ahora prácticamente es el meme de la semana. ¿De dónde sacó ese teléfono Leclerc, no? ¿Quién le dio el celu, no? Y estaba viendo a ver si encontraba, si se acordaba de algún número para llamar, porque leí que quedó varado en el medio, no podía pasar para el otro lado de la pista. Una cosa fabulosa, increíble, porque no es que se quedó ahí por la calentura. Una Para cosa mí estaba mirando una serie, ¿viste cómo lo tenía inclinadito? tal cual. Y bueno, hablando de esa imagen, Si lo tenía dentro del habitáculo, que no le explote mientras estaba corriendo, porque ya, tal cual, un peligro. No creo que fue que una vez uno en IndyCar que o en NASCAR que una bandera roja mandó un tweet desde el cockpit. Pero bueno, hablando de esa imagen, no podemos dejar de hablar de Antonelli, ¿no? Que fue quien provocó ese momento para Verstappen. Y la pregunta que nos hacíamos y que trasladamos acá, y que bueno, esperamos también que en los comentarios alguno deje su opinión cuando vea el video, es: ¿Antonelli tiene mucha presión o está sobrevalorado? Porque arrancó bien, digamos, como cualquier rookie, con ciertos errores. Una pole en la sprint de Miami que parecía que, bueno, se destapó la joya que encontró Toto Wolff. Podio en Canadá, y a partir de ahí una serie de errores de él, mala suerte como le pasó el Silverstone, pero que no logra despegar. Y la prensa, si bien cualquier piloto europeo y estando en Mercedes se lo mima un poco, se lo pone entre algodones, a diferencia de lo que podría pasar con algún latino, ya empieza a mirarlo distinto, diciendo qué pasa con Kimi, que no está teniendo los resultados que se esperaba. Yo creo que, o sea, un piloto se conforma por el talento y por la cabeza sobre todo. Para mí es más importante la cabeza que el talento. Vos podés no ser el más rápido, pero con una mentalidad fuerte. Caso Lauda para mí, que no era un tipo que nunca fue muy rápido. Incluso dicho por él, el fuerte de él era la cabeza. En el caso de Antonelli, para mí es súper talentoso, pero la cabeza no está a la altura del talento que tiene. El tema es ver si alguien se la va a poner al mismo nivel que el talento,
va a ser un pilotazo y si no, va a pasar. Sí, convengamos que es un Historia. chico todavía. Sí, bueno, pero Sí, o sea, hay gente que está preparada, que vos te das cuenta. Pone Piastri. Piastri es un tipo que la cabeza le sobra. sí, sí, como Y eso que, Verstappen y en eso su que, y momento. eso que es rapidísimo. Bueno, Verstappen tiene un talento descomunal, aparte. Pero Piastri no sé si tiene el talento de Verstappen, pero tiene una fortaleza mental que es impresionante. Y a Antonelli, para mí lo que le falta es eso, es como que no, por alguna razón no logra mantenerse frío, ante las presiones flaquea y, y ahora últimamente es una máquina de hacer macana. O sea, la del otro día es inexplicable, es la que le hizo a Leclerc. Sí, sí, demasiado jugada. Porque, a ver, yo después de ver esa maniobra, yo seguí la carrera, vi la carrera a bordo de Colapinto y Colapinto hizo 2 o 3 sobrepasos ahí, en esa misma curva. Sí, pero diferente, tenía Y, lugar para meterse. claro, y en un momento dije, ahí está, hace la gran Antonelli, se tira de cabeza y no, vio que tenía Contra, margen. El otro contra Hulk. lo embocó atrás, sí, tal cual. Yo contra, O sea, con la Pinto la diferencia era que necesitaba lugar para meter el auto entero. Caso cuando lo pasó a Hulkenberg, por ejemplo, medio que le tiró el auto encima. Pero no era que chocaba con el de adelante, pero Claro, sí, sí. Antonelli lo chocó. Sí, Y sí, lo ya embocó atrás. estaba, o sea, los tipos tienen una capacidad de cálculo increíble. No tiene como no se dio cuenta que tenía que haber levantado para que el auto no se siga yendo para Sí, afuera. O porque sea, aparte se veía en la bordo cómo le fue de trompa, venía todo volante, no había manera, o sea. no. Y Leclerc ni se movió, porque no es que se movió. Claro, no, está bien. Él hizo su línea por arriba como la venían haciendo Sí. normalmente. Y bueno, la mente de Antonelli veremos también este fin de semana, una presión, Gran Premio de Italia, se lo ve contento, pero también debe tener, capaz que el año pasado como se la puso en la Libre 1, también que Sí. después al otro día lo anunciaron, pero este, qué sé Sí, yo. yo creo que no sé, obviamente se dan muchas cosas, ¿no? Un poco la jugada de ponerlo en Mercedes de una fue media arriesgada o media jugada, no sé si fue justamente a raíz de eso, porque es todo como un efecto mariposa, ¿no? Desde que Hamilton anuncia que se va a Ferrari, que se abre el hueco, a lo mejor si Hamilton no se va a ningún lado, él hubiera terminado en un equipo más chico, como sería lo más lógico, y no tendría tantos ojos encima. Y bueno, después de 18 años es muy joven, la verdad que es muy joven, eh, y se lo ve incluso más joven mentalmente que otro chico de 18 años que han corrido en su momento, que capaz que estaban más maduros o más preparados bueno, o eran más aguerridos, no sé cómo decirlo, pero sí, yo creo que le falta un golpe de horno un poco y el tema es que, bueno, no sé si está en un lugar como que te puedan esperar, ¿viste? Como sería o un equipo más chico o un Claro, Fórmula 2 que bueno, podría haber hecho otro año en Fórmula 2 a lo mejor. sí, va a ser la escalera en equipo más chico y pasar un Russell, por ejemplo, de haber estado un año y pico en Williams, 2 años en Williams, sin sumar puntos un montón de tiempo, con errores, qué sé yo, pero es un equipo chico, o sea, esperás que no tenga grandes resultados y como decía Torni la otra vez, él está corriendo con el caballo comisario, eh, no puede Bueno, pero ser, vos fijate Russell, que llegó mucho más maduro, se había salido campeón de. No sé si más maduro, pero bueno, había salido campeón de Fórmula 2, cosa que Antonelli no. Y en Williams se mandó un par de cagadas. Me acuerdo que una vez se chocó con con un safety botas. car haciendo la de La de Bottas. botas en Imola fue tremenda. O sea, 3 años estuvo en Williams. Quizás ya el tercero podría haber dado el salto. Pero bueno, sí, no es fácil subirte un equipo de punta de entrada y andar bien. No sé, no me acuerdo. Bueno, Hamilton creo que debutó en En McLaren cuando McLaren McLaren, era de sí. punta, pero después otro no sé. Villeneuve, El Neb, Villeneuve vino de la Indy y salió campeón.
hizo la pole, no, el primer año no salió campeón, pero hizo la pole y no ganó porque se le rompió, tenía problemas en el motor, lo tuvo que dejar Lo que pasar. pasa es que ese Williams era muy superior, sería lo que hoy es McLaren, y hoy Antonelli está en una situación donde se termina mezclando con otros autos y tiene que sacar los codos, digamos, tiene que pelear. Y bueno, ahí capaz que muchos se aprovechan de esa Inexperiencia. situación, ¿no? Exacto. Claro, porque Sí, no está en la zona media, en la zona de Haas, de Racing Bull, pero está McLaren, después está Mercedes, Red Bull y Ferrari están ahí. O sea, una carrera arranca bien uno, una carrera arranca bien otro. Y claro, como dice Rami, ahí tenés que lidiar con unos nenes que no te perdonan una. y aparte lo tiene el compañero a Russell, que está en un año increíble, que es bastante. Villeneuve tenía de compañero a Hill, que era un poco más accesible, me parece. Sí, el compañero te pone esa vara que es la que tenés que a la primera que tenés que acercarte. Después, obviamente, en el caso de tener suerte, podés ganarle, pero si con tu compañero una carrera estás bien arriba y en otra estás flojo, que yo en Hungría, Antonelli sale 10º a una vuelta y Russell mete el podio. Entonces, miércoles, que hay diferencia, que es lo que se habla siempre y lo que hablamos siempre de Franco, ¿no? Que, bueno, lo que necesita estar, sobre todo cuando está con un auto que no es de punta, es, bueno, la comparación es con el compañero. Y en este caso hay mucha diferencia por momentos. Y en esta fecha que tenía todo para él, o sea, porque el equipo le había dicho que con el daño que tenía Russell, producto de ese roce con Leclerc, que lo deje pasar, iba a terminar adelante, iba a estar a tiro de podio. Y se apuró, le ganó la juventud, me parece, en una maniobra complicada. Primera carrera que le iba a ganar, ¿no? Porque me parece que nunca le ganó todavía. ¿Sabes que si te digo te miento? No tengo acá los resultados, pero puede ser, sí. Era. Y la tenía servida. Porque la tenía servida, porque no tenía manera de competir el otro, porque no tenía el auto reventado. Pero bueno. Volviendo antes que cambiemos de tema, Sí. volviendo al tema de Berman, me parece. Berman, Sí. me parece, o sea, más allá que la pegaron con la estrategia para avanzar en esta carrera en particular, porque se dio todo para aprovechar, salir con las gomas duras y estirar la parada, me parece como que Es un o sea, relojito. sí, de cabeza, o sea, comparando otra vez, está corriendo con Ocon, que Ocon para mí es bastante bueno, no es un super Ocon, pero no es un paquete. Y le está ganando seguido. O sea, Ocon le está ganando en clasificaciones, en carreras, bastante seguido. Y no hace errores tampoco, porque salvo la burrada que se mandó en Silverstone entrando a los boxes, no me acuerdo si era una clasificación o Sí, en Silverstone, que una sí, práctica. que iba a fondo y que lo penalizaron. Después no hace errores. No, es un tipo que no. Me parece que viene bien. Y Hatcher, bueno, el otro que. De los nuevos, anduvo bastante bien. Hatcher anduvo muy bien porque aparte Hatcher, uno podría decir, bueno, se encontró con una buena clasificación y después abandonó Norris y abandonó Leclerc, pero a Leclerc lo bancó todo el tiempo, o sea, no tuvo chance Leclerc para con Hatcher porque se le acercaba, es cierto, pero no fue algo que decís, bueno, la verdad que ¿cómo se llama? Sí, le cayó del cielo el podio, le cayó por el abandono, pero después la carrera que hizo la hizo muy bien, tuvo un muy buen ritmo y lo pudo defender. Le vino bien a los McLaren que hicieron la suya, y a Verstappen sobre todo. Verstappen, yo creo que después de la carrera le fue a dar un abrazo a Callar porque se le hubiese complicado si no lo tenía atrás frenando un poco todo el trencito de la Ferrari y el Mercedes. Sí. Sí, pero está súper regular. Sí, había tenido un par de carreras malas, pero como que agarró mecha de nuevo. Hazard.
Y los rookies, ¿no? Vuelven los rookies a dar la nota. Lawson no. La verdad que más allá del toque que tuvo con Sainz, no creo que haya estado para estar al nivel del compañero. Bueno, Antonelli ya estuvimos charlando. Bortoleto, una largada muy muy mala. No sé si aparentemente hubo un problema con el embrague, porque como que le salta el o que le salta el cambio, ¿viste? Tenía que haber tenido la palanca como el Falcon, porque largó y se quedó. Un asco, le agarró el antistal. Y después, bueno, Colapinto, que venía de un fin de complicado. De un fin de complicado, Sí. digamos. De un fin de complicado en el sentido de las declaraciones. Que. Y Como. polémicas, pero no. Como se decía, nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál es el fin de esa declaración. Porque destrozarle la mente a tu piloto que va a llevar un auto me parece que no. Me parece que le está haciendo una declaración para otra cosa, por otro motivo. La verdad que para mí no debería haber sido ese tipo de declaración, no suma para nada, y menos para alguien que tiene que relajarse, manejar y no estar pensando no tengo que romper el auto, tengo que llegar porque están pensando esto de mí. La verdad que inentendible, porque no se entiende por qué declaró eso. Yo me quedé con un comentario que compartí, lo Rami, que decías que tenías miedo de que le estén drenando toda la guita a Colapinto. Sí, a ver, algo parecido a lo que había pasado con Duhan, que bueno, que en las primeras carreras se ve que tenía para aportar y bueno, lo aprovecharon todo lo que pudieron. Después, bueno, se sabe que obviamente que Franco aporta los sponsors en realidad. Y después, bueno, está esa negociación del 2026, viste, que no se sabe qué va a pasar, entonces no sé si es una estrategia de bajarle el precio o pedir más, demostrando de que no está conforme, viste, porque también si lo infla y dice, no, sí, es el mejor, obviamente, no sé, si sos un sponsor, un manager que está tratando de juntar un presupuesto, va a decir, che, pará, te estoy dando un buen piloto, no me cobré tanto, no sé, Claro, sí, sí. por decirlo de alguna manera. Sí, ni Yo hablar. creo que, eh, o sea, si bien no dijo lo que todos hubiéramos querido que diga, no me pareció tan malo lo que dijo. O sea, dijo que parte de la responsabilidad era de ellos porque lo habían puesto tal vez, es como que asumían ellos la culpa, pero no es que lo mató porque lo hubieran bajado del auto, sino Sí, en lo que ningún pasa es que momento puso en duda hubo un comentario, ponele, que es. Depende cómo lo tomes vos, ¿no? Cómo lo interprete quien lo escucha. Porque le preguntan, ¿qué tiene que hacer, qué tiene que mostrar Franco para asegurarse para asegurarse el lugar para el año que viene? Y dice, ya vi todo lo que tenía que ver. Entonces vos decís, ya vi todo lo que tenía que ver, ¿va a tener el lugar? O ya vi todo lo que tenía que ver, no va a tener el lugar. Entonces ahí vos le cargás de emoción ese ya vi todo lo que tenía que ver. Y lo que pasa que después, hasta ahí vos decís, vos te queda la duda. Y cuando después hace comentario, y no lo que esperaba, tal vez necesitaba un año más antes de estar de vuelta en Fórmula 1, qué sé yo, te, te genera esa duda. Después salieron muy bien a hablar realmente Toto Wolff y James, viste, hablando de que son pibes, que todavía que la presión por supuesto la sienten, y por supuesto James Wolff que dice, ¿no? Que un piloto rinde mejor cuando no tenés esa presión de que sabes si mañana no te vas a subir al auto o no. Cosa que probablemente Briatore, muy vieja escuela, no la entiende así. Es como meterte el dedo en el traste es lo que te va a hacer que saltes, más que decirte que estés tranquilo. claro, pero nosotros estamos opinando porque somos argentinos de una forma, pero si lo que le pedimos nosotros a Briatore, él lo hubiera tenido con Dujan, con la Pinto no estaría corriendo ahora. Porque cuando lo bajó a Dujan estábamos todos chochos, porque no le dio una oportunidad, y la realidad es que a Colapinto en ningún momento lo puso en duda para seguir. Yo pensé que después del parate que había,
iba a decir que venía otro, o que estaban viendo. Nunca lo puso en duda Briatore Colapinto. Sí, Nunca eso. dejó o sea, siempre lo único que dijo de malo es que tal vez se equivocaron porque es joven, que le faltaba un poquito más de Un año más en entrenamiento. F2. Sí. Y la realidad es que es cierto. O sea, es lo que decíamos el otro día. El año pasado Colapinto debutó de una forma que nos sorprendió a todos, porque nadie se esperaba que hiciera lo que hizo. Y ahora está teniendo una segunda temporada que se condice más con una temporada de debut. Y tampoco está haciendo lo que nos esperábamos, porque todos, al ver lo que hizo el año pasado, nosotros, Briatore, todo el Sí, mundo se lo esperaba más arriba. Y medio que desilusionó. La realidad es esa. sí, tenemos una No, expectativa de que claro. a Gasly lo iba a tener como lo tiene ahora en la primera Sí. carrera. Pues eso, no es, a mí no me desilusionó y no es algo peyorativo, no es que digo, es un perro, no. No, muy bien. Yo había generado más expectativas. Tal vez es un error mío. Tal vez es lo que dice Briatore, tenemos que haber esperado un poco más. Todos nos imaginamos que iba a ser, que nos iba a sorprender para mejor como el año pasado, y la realidad es que este año es un poquito más con los pies en la tierra. Recién en Hungría tuvo su mejor carrera del año, y ahora tuvo su mejor carrera del año mejorando la de Hungría. O sea, ahora es como que está más seguro, no parece que va tan en el aire, está muy cerca o mejor que Gasly, que no es poca cosa, porque Gasly no es Verstappen, pero es un tipo que tiene 100 carreras encima, 100 y pico, hace 1000 años que está en Alpine, y es un piloto bien, un piloto con todas las letras, un tipo que ganó, también fue una situación en particular, pero ganó, suma puntos, es un piloto bueno. Así que ya que lo esté corriendo a Gasly o ganándole eventualmente, ya es bueno, cada vez se va mejorando la performance de la carrera anterior. Así que, o sea, está como agarrando ritmo, pero todos nos esperábamos que iba a ser una explosión que no hizo. O sea, eso es lo que dijo Briatore. Para mí no está tan mal. Pasa que acá, bueno, Sí, todo el yo mundo- creo que la situación es un poco distinta. Para que te estoy perdiendo. Eh, A ver ahí. Te escuchaba hola. tipo Ah, trapero. Ahí está. No, hola, ahí no va. sé qué puede Ahí ser. está, ahí está. Ahí está. No, lo que digo que obviamente la situación es un poco distinta en cuanto a la performance del auto. El año pasado no era tan difícil sumar puntos no digo que sea fácil, pero comparado con el Alpine era más fácil sumar puntos, incluso quizás no siendo tan rápido como el compañero, porque capaz que al principio estaba un poquito por detrás de Albon, pero le alcanzaba para sumar. Y hoy da la sensación de que si querés sumar tenés que hacer la carrera de tu vida por lo malo que es el auto. Entonces como que se tienen que dar un montón de condiciones para que pueda sumar algún punto. Vos fíjate, la carrera abandonaron, ¿cuántos autos abandonaron? Y ni así se pudo. Y fue una buena carrera, y todo, más allá de los abandonos y todo. O sea, lo que fue la performance de Franco pura y exclusivamente en pista fue perfecta, porque no sé si no cometió errores, fue rápido, tuvo en ritmo, hizo buenos sobrepasos, y así todo no alcanzó. Entonces es mucho más difícil lo de este año. Y si lo comparas con Gali, voy a decir, Gali sumó en España, medio de pedo. Sí, Eh, totalmente. Lo salvó el la Paykar. de Silverstone, que fue una carrera típica, pero bueno, Totalmente sí, se atípica, manejó todo sí. en Silverstone. Pero Y Silverstone no corrió. En Silverstone no tenemos comparativa. No sabemos qué hubiese pasado. Capaz que con la Pinto pasaba como pasó con todos los rookies en Silverstone, que se la pusieron de sombrero. O destacaba. Pero lamentablemente la caja lo dejó a pata, sí. Y después en sí, por cuál. eso. O sea, obviamente Gasly lo maximiza el auto de una manera espectacular. O sea, hay que decir que Gasly también está haciendo muy bien. O sea, lo estamos comparando con un piloto que tranquilamente debe estar entre los 10 mejores de la Fórmula 1. Y obviamente uno pone la expectativa muy arriba. Pero bueno, digamos, no es que lo está comparando con Zhou o con, no sé, o Sí, con con Sargent. Lawson. Claro, o sea, está comparando con un tipo que está bien ponderado, digamos, en el mundo de Fórmula 1.
Sí, lo que pasa muchas veces es que la comparación eh, se hace con el resultado, y sobre todo ahora en una época donde siempre jodemos nosotros que no, que opinar es gratis. Bueno, opina mucha gente, se habla mucho que no saben y ni siquiera se interiorizan y se preocupan por decir sin saber, y total, que vengan y me lo desmientan o que busquen por otro lado. Como escuchamos y leímos, lo bajan a Colapinto para el GP de Monza, y lo hemos leído por todos lados, y resulta que para la prueba libre 1 se hace mucha comparativa y no se analiza la comparativa, porque vos decís, bueno, está bien, lo estás comparando, y es cierto que decís, con Gasly, que es uno de los 10 mejores, vamos a suponer, en un auto que es muy complejo, y sumó puntos. Bueno, pero ¿en qué condiciones sumó puntos? ¿Cuánta suerte o no suerte tuvo uno u otro en la carrera? ¿Cuánto Gasly conoce el auto más que Colapinto? Porque hace 3 años que está en la escudería. Entonces es complicado, pero creo que todo converge en lo que decía Nicky, que es la expectativa que generó por el inicio que tuvo el año pasado en Williams. En Williams entró muy bien. Cierto es que entró comparándose con un muy mal piloto, que era Logan Sargent, lamentablemente, y sin ánimo de ofender a nadie, Sargent no daba la talla para estar en Fórmula 1, y quedó demostrado cuando suben a un rookie, que nosotros tenemos la esperanza de ser un campeón de Fórmula 1 eventualmente, pero no deja de ser un rookie, no dejaba de ser un rookie cuando subió, y enseguida lo superó en sumar puntos, en resultados, estar cerca del compañero. Y eso nos generó que, bueno, este año tengamos una expectativa, y como dice Nicky, es un año realmente más digno de un rookie que de un piloto que ya tiene 9 grandes premios, con otro equipo, en otras situaciones, y que tenía como esa sensación de más. Pero esta carrera realmente, tanto Hungría, como decía Nicky, y en esta, yo me quedo con lo que decía Nicky Rami. Buenos sobrepasos, buen ritmo de carrera, firme él con el auto, o sea, ya ves la bordo y no lo ves como venían a los manotazos que cada vez que aceleraban estabas, viste, entrecerrados los ojos así, pues se le pone el sombrero. Se lo ve más firme, pero en un auto muy malo, claramente. Yo quería también agregar que en este GP me llamó la atención la mala performance de Sauber, porque la realidad es que eran 2 autos que nunca le había podido ganar con la Pinto. Y acá no solo que estuvieron atrás, sino que encima los pasó a los dos. Sí, Sauber se complicó en clasificación con Hülkenberg, pero Bortoleto había tenido una buena clasificación, la largada lo complica, y creo que es una pista que ahí, por eso yo valoro más la carrera con la Pinto, porque es una pista donde hacer sobrepasos más allá de la curva 1 era complejo, y los Sauber no lo pudieron hacer, y sí lo pudo hacer Franco. Y Franco no tenía opción, Franco, o sea, no es que decidió hacerlo ahí porque le caía mejor o por el show. No, porque, a ver, todos vimos cuando se le pone atrás a Ocon, se lo chupa atrás, DRS, se le pone al lado, y cuando se sale de atrás, se cae como si le hubiesen tirado un ancla al auto con la Pinto. Sin DRS, no estaba habilitado. Sin DRS, ¿quién? Sí, estaba Estaba DRS, no tenía DRS Ocon. Dijeron que porque no. Recién se había relanzado, era la primera vuelta después del relanzamiento. No estaba habilitado. Pero Ocon venía chupado de Gasly. Justo cuando se abrió Colapinto, Ocon se chupó con Gasly. Por eso también se quedó un poco Colapinto. Sí, por eso. Pero digamos, una unidad de potencia que indudablemente no ayuda. Y Franco pudo hacer una buena carrera desde ese lado. Y siempre parejo en los tiempos. Siempre parejo con Gasly. Cuando se emparejaron las estrategias que tuvieron los dos con el mismo neumático, realmente el ritmo de Franco fue muy bueno. Muchas vueltas fue superior, en otras no tanto. O sea, aún le falta tal vez pulir un poco, pero se lo vio bien. No sé cuánto tendría más Franco con la goma, hasta el punto de que estuvieron parejos, y cuando ya él entra y pone las medias, que ahí yo pensé que, bueno, pone las medias y Gasly se cae a pedazos porque se queda con las duras. Gasly empieza a hacer mejores tiempos que Colapinto en tráfico. Colapinto un poco más en tráfico, Gasly adelante, con una goma gastada ya de 30 y pico, 40 vueltas.
Eso no sé si lo tenía todavía Franco, me parece que es el punto que le falta un poquito ajustar, ¿viste? El estirar la goma yendo fuerte al límite que lo está haciendo Gasly. Pero sí, después cuando pone la media y cuando pone la blanda, por supuesto, ni hablar. Y después, para terminar con el tema de lo que dijo Torni de los Sauber, esta como Hungría era una carrera de posición en pista también. Los tipos estaban atrás en la fila y no se podía avanzar. Vos podías pasar un auto, pero tenías que esperar que... O sea, esa fue también la ventaja que tuvo Berman. Sin tener un auto rápido, la posición que tuvo y las neutralizaciones le hicieron mantener la posición y después andar a pasarlo. Sí, sobre todo cuando se armaban los trenes de RS, que es... Claro, sí, salvo que te cayeras con las Y gomas. Albon igual, Albon había clasificado creo que 15, Sí. largó bien, se puso creo que pasó como 6 autos en la primera vuelta fue y espectacular. Y quedó ahí. Sí. Y Stroll, inclusive. Que también se fue para arriba. Stroll sí, porque aparte cambia rápido, como que se desfasan la estrategia con la dura y se encontraron en una posición que estaban, cuando se hace el primer pescar, cuando no entra Gasly, que sí entra el resto, no el primero, el segundo, perdón. El Stroll estaba con la goma usada, pero no tan usada como para seguir teniendo ritmo y poder aprovechar eso que decían, ¿no? En la posición en pista. Y Gasly no lo pudo, la intentó aguantar, pero un Alpine que es difícil de aguantar, sobre todo en la recta y eso, cuando hay tanta diferencia entre una goma y la otra. Y una última vuelta, o unas últimas 2 vueltas, que yo temblaba. Primero yo gritaba como si estuviese viendo un partido de fútbol, cualquier persona normal, le gritaba, correte Gasly, correte Gasly. Después pensaba también, ¿no? La que se va a venir en las redes sociales con los argentinos. Gasly que estamos corriendo, ¿no? Claro, anda a casa, Gasly. Pero bueno, opiniones. A ver, ¿qué opinan de esa situación? Y no sé si vieron cuando lo pasó Franco a Hülkenberg y a Bortoleto después lo pasó enseguida, que Bortoleto se caía a pedazos. En la misma curva, en la 3, saliendo de la curva 3, Bortoleto se corrió y levantó la pata para que lo pase Inmediatamente. Sin que le digan nada. Sabía que le estaba haciendo perder tiempo, sabía que él no tenía chance de avanzar y el tipo se corrió y hizo lo que había que hacer. Si Gasly hubiera hecho eso sin que le digan nada, por ahí hubiera terminado décimo, porque Ocon lo tenía, la diferencia de performance con las gomas que tenía Ocon era abismal. Sí, violento. Con decir el tiempo de vuelta de Colapinto, que fue la 4ª mejor vuelta, que está bien, venía con las gomas blandas nuevas. Sí, el tanque vacío. NASA, pero Verstappen, 2 vueltas antes, hizo 1 décima más rápido. Verstappen en Zandvoort, solo 1 décima más rápido que Colapinto 2 vueltas antes. O sea, es buena la vuelta de Colapinto. No se puede comparar con la de Gasly, no se puede comparar. Pero Verstappen hizo 1 décima más rápido nada más. Está bien, no eran las gomas. Era abogado de Gasly un poco porque en la radio la verdad que el flaco nunca le avisan que Colapinto tiene goma nueva. Y tampoco le avisan que lo deje, o sea, cuando le cantan que... Sí, antes de la última chica. Y auto atrás le dicen, tenés atrás a Ocon, nunca le mencionan a Colapinto, y el flaco se encuentra en esa situación ahí en la 1, cuando medio que lo termina tapando a Franco, defendiéndose de Ocon, en realidad. Y después, curva 3, lo tiene atrás a Franco, pero bueno, él pensaba que estaba corriendo, ¿no? Nunca le dijeron, che, este viene con goma de 2 segundos más rápido que vos. Y cuando le terminan diciendo, déjalo pasar, ya estaba por entrar a la recta. Sí, en realidad yo estuve viendo todo porque lo primero que hice fue, después de la carrera, fui a buscar la radio porque quería ver qué habían dicho y qué no. Y efectivamente, le dicen cuando están llegando a la última chicana, antes de la rectita y las 2 a la derecha, antes de la de la derecha y después la peraltada, ahí le dicen intercambiar posiciones con Franco. Que me llama la atención
que medio que lo aprieta, lo deja pasar la recta cuando podía haber levantado tranquilamente y Sí, haberlo dejado pasar en la penaltada, que ahí es donde hacía muchísima diferencia con la Pinto, porque la Pinto con la goma nueva, en la penaltada la hacía a fondo y el resto tenía que levantar un poco con las gomas usadas. aparte que le hizo Pero perder un montón de tiempo en la chicana, frenó medio mal, Gasly después se abrió, Colapinto tuvo que esperarlo, sí, sí, se le puso en el medio, ahí lo llevó a la perdió un recta, segundo o sea, perdió tranquilo. un montón. Y después Este, saliendo de la 3, si bien es verdad que no le habían dicho nada, por eso dije lo de Bortoleto, a Bortoleto tampoco le no le dijeron dijeron nada, nada, tal cual. la justa. No sé Ellos si saben, 3 vueltas ellos atrás le saben. habían dicho, mirá que tenés atrás a Nico con tal goma. Pero sí, para mí la de Gasly, esta carrera, más allá que ahora hoy leí que bueno, que lo hablaron entre ellos y que está todo bien, que son cosas que tenían que hablar antes y tal vez no lo hicieron y demás. Lo primero que se me vino a la mente después más tranquilo, viendo de vuelta la situación y lo que no hizo Gasly, que fue no hacer lo que hizo Bortoleto, fue el audio que tenemos en la intro, ¿no? Un álbum diciendo, Franco se tiró de dive bomb, ¿qué está haciendo? Me dio esa sensación, como que dijo, che, para, no digo que lo haya querido perjudicar conscientemente, pero el subconsciente es, loco, vengo remando 70 vueltas con estas gomas y me va a pasar en la última y va a entrar los puntos. No sé, no, me dio algo de eso, digamos, como que ese celo de piloto, por más amigo y compañero que quieramos ser, el primero que quiere que pierda tu compañero de equipo, porque es el que con el que te comparás directamente, y me llevó a ese momento. O sea, che, ¿qué hace este loco? ¿Qué me quiere pasar? No, yo creo que es un mundo de egoístas, o sea, ahí todos quieren ganar y eso es obvio, pero yo, por eso hice hincapié y vuelvo a decirlo de Bortoleto, el tipo, ellos saben todo, Gali sabía que se estaba cayendo a pedazos y lo vio a Colapinto cuando salieron de la 3 y iban para la subida, se ve que mira el espejo y lo ve que tenía el auto puesto ahí era para levantar, o sea, no es que digo que lo tendría que haber hecho. Si es bien intencionado, lo podría haber hecho y bárbaros. Si no, lo entiendo a Gasly, porque habrá dicho, mientras no me digan que lo deje pasar, no lo voy a dejar pasar. Está bien, es un mundo de egoístas. No puede pretender, porque si hubiera sido al revés, Colapinto tampoco lo hubiera dejado pasar, vamos a decir la verdad. Pero lo que puse es la diferencia, que los 2 segundos y medio que perdió en esa vuelta fueron por eso, porque no lo Sí, dejó sí, pasar ahí. tal cual. Pero Claro, bueno, yo creo que lo tendría que haber dejado pasar en la rectita esa después de la chicana, de la última chicana. bueno, es así Porque, porque, porque porque si a él vamos al caso, avisan le avisan antes, claro, antes de la chicana, ese era un buen lugar. antes de la chicana, se queda en un costado, pasa al otro, y sin embargo lo llevó a la rastra Pero hasta bueno, Q1. también, a ver, y poniendo un poco como dice Rami, ¿no? El abogado del diablo, el abogado Gasly, eh, le dicen, intercambiamos posiciones con Franco, normalmente, y eso se sabe que el intercambio de posiciones se da en la frenada de las rectas más largas. Porque si Franco tiene uno pegado, que fue el caso, de hecho, después Gasly perdió todo, pero si frenaba en la rectita esa, lo pasaba más fácil. Y si frenaba en la recta, capaz que tenía más posibilidad de bancar la posición. Este, pero bueno, por eso, ahí me parece que es donde se nota que falta, y veremos si a partir de ahora con el que va a ser director de equipo, falta, viste, charla en la previa de, bueno, muchachos, acá lo que importa son los puntos, más allá de la posición, y si hay un piloto que está para condiciones de sumar puntos, todos los cañones apuntan ahí, y, y fue, viste, medio como un gallo sin cabeza, corrían para todos lados como diciendo, bueno, cada cual hace lo que cree y le dijeron intercambiamos posiciones y nada más, no fue intercambiar posiciones en tal lado rápido porque tiene gomas nuevas y puede ir para Claro, adelante. El sí, lugar sí. era donde lo dejó pasar, ese era el lugar que habían acordado, por eso no Claro, se puede decir mucho. Pero bueno, esto también pone al descubierto que en Alpine nunca pasaron por una situación así. tal cual. O sea, Gali nunca Tuvo se que... pasó por la cabeza que le iban a decir déjalo pasar a nadie. O sea, fue la primera vez y ahí hizo cortocircuito porque es algo que no estaban preparados y ahora cuando empiecen a prepararse para estos eventos se van a dar cuenta que algo cambió. Y no hablamos de el primer sobrepaso que le hace Colapinto a Gasly en carrera, sin ningún tipo de orden, nada. Yo justo venía mirando el onboard y se ve que Gasly, antes de entrar al peralte, pisa afuera.
y ahí el otro le Olió cayó sangre. arriba. Se le movió el auto en la frenada a Gasly. Sí, y el otro olió sangre y le cayó arriba del escape y nada, se lo comió crudo. Yo creo que de ahí ya Gasly quedó desconcentrado. Pero no dijo nada. Yo también lo miré después un par de vueltas a ver si decía algo. No dijo ni mu. Y eso que se tiró medio de bomba y se abrió con la pinto Sí, y Gasly sí, se fue un poquito abrió. largo. Sí. Pero bueno, Y vamos a ver ahora qué pasa con tampoco la... tan acostumbrado a frenar en una T1 pasando un auto con semejante albóndiga, ¿no? Tal cual, con el Renault 12, como dicen, ¿no? En las redes, con el 12. Claro. Con el R12 lo que hice. Y bueno, y ahora hablando del R12, el templo de la velocidad, Monza, mamita querida, ¿no? Van a ir sin ala y atajar en las curvas, pero no sé si el todo le va a alcanzar. Mister Convertibilidad. Claro, 1-1. Para los Yo que... creo que para Alpine va a ser una carrera parecida a la del año pasado, no sé si se acuerdan, que clasificando se la bancaron bastante, corriendo el primer stint no fue malo, pero después la goma la terminan haciendo pelota. Que el año pasado la estrategia la estrategia ganadora fue la de Leclerc, la de una parada, y la de Alpine claramente no le daba para eso. Yo creo que, salvo que haya algún safety car o algo, me imagino que va a pasar algo parecido. Y lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, Franco, Piastri y no sé si algún otro equipo aprovecha este gran premio para cumplir con el reglamento, informando un poco a los que capaz que no están tan al tanto de las cuestiones reglamentarias y cómo es el ceder el vehículo para los rookies. La Fórmula 1 establece, a partir de este año, antes eran 2 prácticas libres, ahora son 4, 2 para cada auto, que tienen que ceder el auto a los pilotos rookies. Salvo que seas un piloto rookie. Y ellos te contemplan que el piloto rookie es aquel que tiene al menos 2 grandes premios. Con la Pinto, por supuesto, ya en este año lo superó. Duhan cedió el auto en Monza porque ya tenía un gran premio en Abu Dhabi el año pasado. En Monza, perdón, en Suzuka. Tenía un gran premio el año pasado y cuando llegó a Suzuka ya tenía cumplido, tenía los 2 grandes premios, por eso lo entró Ryo Hirakawa. Y ahora aprovechan en Monza. Monza, un circuito que Franco lo tiene, todos lo tienen reconocido, o sea, no va a ser un gran problema en la medida que Polaron no tenga inconvenientes con el auto, no haga la gran Antonelli y los trollen en la parabólica. Pero sí, va a ser una carrera, creo, para el Alpine muy complicada, por lo que decía Rami, que van a tener que sacar toda la carga y acostándole el neumático para llevarlo en las curvas. Y después en adelante, bueno, ver qué pasa con Piastri o Norris y Ferrari, que Ferrari siempre aparece. Monza le meten la naftalina al tanque y calculo que van a querer hacer como se habla en el fútbol, ¿viste? Cuando jugás el clásico, salvar el año, hacer algo por el estilo. Y tal vez sea un buen momento para Hamilton comprarse a los tifosi. No sé cómo lo ven. Hamilton lo veo distraído. No sé si se perdió la gana de correr o qué, pero bueno, ya hace rato que no da pie con bola. No sé, no me acuerdo cuándo fue la última carrera buena que tuvo. O sea, Sí, la que ganó, De China. que ganó la sprint en China. de China, la fecha 2 fue eso. Sí, que parecía le encontró la vuelta al auto, pero no. Sí, la verdad que no sé qué le anda pasando. Así que bueno, a Leclerc sí, a Leclerc lo veo bien, lo veo rápido. No sé, Ferrari está... estoy pensando otro circuito rápido que como anduvieron, no sé, en Spa, pero ahí medio complicado, así que no sé qué puede pasar. Si vamos a hacer pronóstico, ¿no?
Y sí, algo pronóstico igual, viste que ya que estamos, hagamos un poco. tiremos un poco de fruta. Sí, yo creo que Ferrari va a meter algo, o sea, más allá de que McLaren es el cómodo dominante, Ferrari va a tratar de sobresalir en su Gran Premio. Pero bueno, Yo creo que también no sé cómo está el clima. Algún batacazo. Sí, no, es un mapa motor bien violento. Sí, en quali yo creo que sí, va a haber alguna sorpresita. Mientras no pase lo que pasó en Hungría, ¿no? Que lo bajen tanto para meter la sorpresa en quali y después tengan que darle presión a la goma para que la altura no lo deje fuera de reglamento al terminar la carrera. Pero sí, creo que va a ser una carrera. Esperemos que sea una carrera entretenida. Monza a veces es un mix, ¿no? Porque depende de cuántos escapen. No es un circuito que da demasiado espectáculo. Adelante, tal vez, ¿no? En la zona media donde va a estar la pelea de mayor cantidad de autos, probablemente, salvo que se hagan unos trenes de RS insoportables, tendría que haber cambios de posiciones y demás, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? Estamos atentos y mañana Franco, en la única práctica libre que tiene, tira un batacazo. La semana pasada, cuando se metió noveno, en un momento dije, ojo, guarda, que estamos más cerca de meter el vivo el viernes. Sí. Estuvo bueno esa, no. Eso estuvo. Bueno, eso se demostró que empezó a acomodarse un poco el fin de semana, pero después lo escuchaban con Fosaroli, que dijo, este auto es más raro, la verdad que no hicimos nada y de pronto tenía el doble de grip de lo que tenía antes, lo cual debe ser tremendamente frustrante para un piloto, es decir, que de pronto el auto anda y no sabes por qué, te hace dudar a vos, decir, soy yo, es el auto, somos los dos. También puede ser un juego de palabras, ¿no? Andás a ver, por ahí le dijeron, probá una vuelta de quali sin nafta, y después tiene que salir a declarar eso para que nadie se dé cuenta que estaba sin nafta. Bueno, sí, también puede ser, es verdad. Nunca lo vamos a ver. No, es lo lindo de las libres, ¿no? Que de pronto tenés un auto adelante, pero no sabes en qué condición. Lo que no dijimos es la posibilidad, porque posibilidad existe, de que Aaron lo devuelvan una bolsa al auto, ¿no? Claro, sí, como decía, que no, que haga la gran Antonelli y lo deje colgado en parabólica. Yo creo que no. A ver, no es un mal piloto Aaron, me parece. Como no es un manco. No sé si es un crack, pero tampoco me parece un manco. Y salvo que al tipo le hayan dicho, corres la FP1 y lucite, porque ahí es donde vas a tener las chances de que el año que viene lo bajemos con la pinta y te pongamos a vos, no va a ser locura, porque así como una muy buena actuación lo puede, no te digo catapultar, pero poner en el radar, es práctica libre 1, entonces qué sé yo, si mete el auto quinto y Gasly está 16, iba a decir, y bueno, fue medio como Dune que fue en Austria, que estaba vacío, cuánta nafta tenía, porque de la nada meterse tan ahí, o el auto es tremendamente superior, que es el McLaren, cosa que no es el Alpine, o al tipo le mandaron con goma blanda, sin nafta, tipo mapa de clasificación, cuando el resto estaban todo con tanque lleno y la compusada. Entonces va a ser muy, muy evidente. El año pasado lo que pasó con Antonio fue eso, básicamente, que te mostraban la telemetría de que iba a ser la vuelta de escena en Donington y después, bueno, voy a decir, bueno, flaco, tuviste ya no sé cuánta carrera para demostrarlo y evidentemente había algo raro. Tal cual, ¿cómo estaba? Estaba más vacío, ¿viste? Llegaba a cerrar la vuelta, si no se la pegaba, se quedaba sin nafta. Tal cual, por eso. Entonces me parece que, a ver, si me pongo en modo, si fuese un estonio, yo diría que haga lo que tiene que hacer, entregar el auto entero, hacerle caso al equipo, estar cerca de Gasly y listo. ¿Qué es lo que pedimos con la Pinto el año pasado cuando entró en Silverstone? No queríamos que se meta décimo. Queríamos que no se lo ponga el sombrero y que esté más o menos cerca del compañero de equipo. Tuvo a 3 décimas del compañero de equipo, conformó mucho al equipo, le demostró. Entonces, son pruebas que le sirven
pero hay que ver en qué ambiente, ¿no? Porque hablábamos antes cuando hablábamos de las declaraciones de Briatore, el ambiente que te genera el director de Williams con respecto a Briatore parece completamente opuesto. Entonces no me lo imagino a Briatore diciéndole, tranquilo, divertite, porque esto... No, me imagino un Briatore, bueno, acá queremos velocidad y queremos rendimiento. Y claro, y el pibe, viste, depende cómo esté mentalmente, va a querer hacer eso y ponerse los sombreros o no. Es que más que eso de Briatore no lo podemos esperar. No, Sería por ilógico que supuesto, lo trate como Bowles. Y totalmente. después en cuanto a Aaron, o sea, obvio que ponérselo de sombrero, romperlo o algo, es muchísimo más perjudicial para él que para Colapinto, porque, o sea, se tacha la doble él. Ya, O sea, tal si cual. rompe en la práctica libre, salvo que seas Antonelli, que tenía todo el apoyo y ya estaba el contrato casi firmado. Sí, sí, que era, digamos, que era un publicitario, o sea, era, bueno, vamos a hacer que Antonelli meta, como decía Ramiro, ¿no? Con el auto vacío, que lo meta segundo y diga, acá está, este es el del año que viene, porque vieron el tiempo que hizo, se lo puso sombrero y tuvieron que decir, acá está, este es el del año que viene, y salían a mostrar la telemetría como para decir, bueno, vieron qué rápido que andaba, pero sí, salvo algo así, si no, sí, ni hablar. No hay chance. Pero bueno. Y Antonelli, una cosita más de Antonelli que Sí. me parece como que, si bien tiene presiones en Mercedes y todo, o sea, yo creo que lo que tiene a favor es que Toto lo va a bancar, aunque sea para no dar el brazo a torcer de que se equivocó. Algo parecido, yo creo que ya hablamos de esto, de lo que fue Villeneuve con Ferrari. Gilles Villeneuve con Ferrari, que rompía auto y Ferrari lo seguía apoyando y apoyando de cabeza dura para no tener que reconocer que se había equivocado. Que le había pifiado, tal vez. Y acá yo creo que va a pasar algo parecido. Le va a hacer la gamba hasta que le acomode la cabeza y finalmente tenga razón Toto en haberlo aguantado. Efectivamente. Pero bueno, vamos redondeando. Tenemos ya una horita de grabación. Si no, después se hace muy largo y la gente no lo mira hasta el final, viejo. Y las métricas no nos dan. Bueno, vamos a estar la semana que viene, seguro, porque tenemos un triple header. De Monza nos vamos a Baku, ¿verdad? No es la semana. ¿Es triple? No, me parece que hay un... ¿No es triple? Me parece que es triple, ¿eh? Ahora me hacen dudar. La pucha. Me parece que no. Un poquito, vamos a fuentes. Calendario Fórmula 1. Porque tenía entendido que teníamos un triplete. No, hay 2 semanas libres. Sí, 19 de Una septiembre. Una libre. 19 de septiembre, Azerbaiyán. Bueno, no tenemos triple. Yo estaba ilusionado con que teníamos triplete. Igual lo hacemos. No, igual vamos a tener para hablar seguramente esta semana tranquilos y palpitando lo que va a venir en Baku. Otra pista que mamita querida, ¿no? Esa recta con el Alpine va a ser picante, pero bueno, eso vamos a dejarlo para la próxima. Los saludo, como siempre, agradeciendo a ustedes por compartir este rato opinando gratis de la Fórmula 1. Los invitamos, que no lo digo nunca esto, suscríbanse, pónganle like, comenten, si quieren que le peguemos a algún piloto, comenten, le pegamos, no, mentira, no le pegamos, pero si quieren que hablemos de algún tema o de algo que estamos dejando afuera, ¿no? Nos enfocamos mucho en Franco, pues bueno, somos argentinos, y si nos ven de otros países, entenderán. Si hay un podcast mexicano, seguramente también va a hablar mucho Checo, lo hablaremos de Checo cuando vuelva con Kyla, que ese es un tema que vamos a hablar seguramente la semana que viene, porque va a haber mucha tela para cortar ahí también con Checo y Botas en Cadillac. Pero bueno, Nicky, Torni, Rami, los saludo, un abrazo y nos vemos, Dios quiera, mañana a la noche, porque Franco metió un top 5. Ponemos un top 5 ahora, ya no top 3, top 5. Un saludo grande. Bueno, nos vemos. Un abrazo para todos.